Voy a intentar explicar en este vídeo el funcionamiento del primer programa que he conseguido que ejecute el sistema 8-bit 65. Bueno, aquí podéis ver el sistema. Hasta ahora, hasta el momento, mm, consta aquí de la RAM, por ejemplo, 32K de RAM. Este chip de aquí es la ROM, también 32K, de los cuales, como ya comento en el blog, solo se usan 16. Esto de aquí es el chip, la CPU, el 6502. Entonces, este botón de aquí, que veis aquí, me permite hacer un reseteo de la CPU. Esto de aquí es un 555, es un chip que permite generar pulsos. Entonces yo lo estoy utilizando en los test para generar pulsos de baja frecuencia. Eh, Esto lo que me permite es poder introducir un reloj muy lento en la CPU y así yo poder ver de una manera visual pues cómo la CPU va ejecutando las instrucciones. Si no, no tendría manera de ver nada porque iría tan rápido que sería imposible de ver nada. De hecho, el reloj real va a ser este elemento que veis aquí. Este elemento es un resonador que funciona a 1,84 MHz, o sea, a casi 2 millones de ciclos por segundo. Entonces, este será el reloj definitivo que yo le pondré a la CPU una vez yo haya comprobado que todo funciona bien. Esto de aquí es simplemente un regulador de tensión a 5 voltios. En general, todos los chips digitales necesitan de una alimentación de 5 voltios estable, es decir, que no tenga ningún tipo de fluctuaciones y que no supere ese margen. Hay ciertas tolerancias, evidentemente, pero lo ideal es que no supere los 5 voltios. Y esto es lo que produce este chip de aquí, este regulador de tensión. Entonces voy a intentar explicar un poco también el funcionamiento del primer programa que he conseguido que ejecute mi sistema. Para ello, lo que hay que entender es que lo primero de todo que hay que hacer cuando alimentamos el sistema es que necesitamos, la CPU necesita hacer un reseteo. Por lo tanto, como he comentado, deberé pulsar este botón de aquí nada más empezar el sistema, nada más alimentar el sistema. Entonces, cuando yo pulse ese botón, la CPU entrará en el modo reset o ejecutará un reset. ¿Qué es lo que ocurre después de hacer ese reset? Pues para eso voy a pasar a enfocar unas anotaciones que tengo aquí puestas. Entonces, cuando pulsamos el botón de reset, de nuevo la CPU ejecutará su sistema de reseteo y entonces lo que hará será buscar el reset vector. Eso lo que significa es que leerá el contenido de memoria FFFC y el contenido siguiente FFFD. Esto son direcciones de memoria que pueden estar en cualquier sitio, dependerá de cómo hayas diseñado el sistema, dónde estará, si estará en RAM, si estará en ROM, etc. Lo ideal, lo normal es que esté en ROM, porque evidentemente necesitamos, esto se ejecuta cada vez que reseteamos el sistema, con lo cual esto tiene que estar en algún sitio permanente. Si lo hacemos en RAM, la RAM, acordaros que cuando deja de alimentarse pierde todo su contenido, con lo cual lo que nos interesa es que estas dos direcciones de memoria estén grabadas siempre, aunque nosotros desconectemos la alimentación del sistema. Por eso suele ponerse en ROM. Entonces, en mi caso, yo tal como lo he diseñado, estas dos direcciones de memoria corresponden a la ROM. Entonces, vamos a ver el ejemplo de
del programa, en el ejemplo concreto del programa que yo he volcado, qué es lo que hace y por qué. Yo lo que he hecho ha sido, en primer lugar, grabar en la ROM en esta dirección FFFC, he grabado el dato F0. Y en la dirección FFFD he grabado el dato C0. Lo que hace la CPU es coger estos 2 bytes y formar una dirección de 16 bits, una dirección de memoria de la cual va a leer. La dirección exacta que hace con estos 2 bytes es la dirección C0F0. Fijaros que este C0 es este C0 que leyó aquí y este F0 es este F0 que leyó aquí. Con lo cual forma esta dirección de memoria C0F0 y empieza a ejecutar las instrucciones que lea a partir de esta dirección de memoria. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido, desde la dirección de memoria C0F0 hasta la dirección de memoria C0F9, he hecho un programa, este programa de aquí, que lo que hace es lo siguiente. Ejecuta 7 instrucciones NOP, que son el mnemotécnico de No Operation. No Operation es una instrucción que es común a casi todos los procesadores y lo que hace esta instrucción es no hacer nada, en el sentido de que no hacer nada no significa que la CPU se pare, sino que simplemente no hace ningún tipo de cálculo, no suma, no multiplica, no lee de memoria, simplemente la CPU no hace nada. Pero el contador de programa sí que se incrementa según corresponda una vez ejecutado la instrucción. En este caso concreto, vamos a ver qué es lo que hace. NOP ocupa un byte, con lo cual lo que hace es lee de la dirección C0F0, lee el dato y corresponde a la instrucción NOP. Como esa instrucción, bueno, la ejecuta, y como esa instrucción ocupa un byte, pues incrementa después de ejecutar esta instrucción el contador de programa en 1, con lo cual pasa a leer lo que sea que haya en C0F1. En mi caso vuelve a ser la instrucción NOP, la lee, la ejecuta y incrementa el contador de programa otra vez en 1, que es el tamaño que ocupa esa instrucción. Con lo cual pasa a la C0F2. Y así constantemente, pum, 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 hasta 7 veces en la que lee la instrucción jump C0F0, que es lo que yo he codificado en esta dirección de memoria. Este jump lo que hace es salta a la dirección que le pongamos a continuación, que en este caso es C0F0. Con lo cual lo que hace es saltar cuando llega aquí otra vez al inicio del programa, porque es la C0F0. Entonces, comentar que esta instrucción ocupa 3 bytes. Necesita un byte para la instrucción jump, este byte para la parte baja, o parte alta, mejor dicho, de la dirección, y otro byte, el F0, para la parte baja de la dirección a la que tiene que saltar. Con lo cual, realmente, hasta que no llega a C0F9, no ejecuta realmente este salto a C0F0. ¿De acuerdo? Con lo cual, de nuevo, en resumida, ¿qué es lo que debería ocurrir cuando yo alimento el sistema, pulso el botón de reset? Pues nuevamente lo que hará será leer primero las direcciones del bus el bus de direcciones pasará a tener FFFC. Leerá el contenido de esta dirección F0. Leerá el contenido de FFFD. Formará el vector o la dirección de inicio de programa C0, F0, C0, F0. Ejecutará NOP, 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 pum, 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 así 7 veces hasta llegar al jump y así volverá al inicio C0, F0, volverá otra vez a ejecutar esto, otra vez al inicio
Y así indefinidamente, así infinitamente estará de tiempo infinito ejecutando este bucle que no hace nada, pero a mí me sirve para ver que las direcciones van cambiando. Yo tengo que ver, aunque yo no puedo ver esto ahora mismo por lo que tengo en el sistema, pero sí que puedo ver que las direcciones de memoria tienen que ir cambiando consecutivamente hasta que llegue a C0F0, que deberá cambiar otra vez a C0, perdón, a C0F9, que deberá cambiar otra vez a C0F0. Entonces, vamos a ver que efectivamente esto sucede así. Para esto, yo lo que he hecho ha sido un programa en Arduino. Voy a volver a traer el circuito. Tengo aquí una placa de Arduino y todos estos cables lo que hace es que están conectados a las líneas de direcciones. De manera que yo puedo ver cómo las líneas de direcciones van cambiando a medida que se va ejecutando el programa. Y entonces me he ejecutado un programa, o me he hecho un programa en Arduino que me permite ver cómo van cambiando esas direcciones de memoria. Entonces voy a enchufar el Arduino, perdón que no lo estoy tapando todo, pero bueno, he enchufado el Arduino y ahora lo que voy a hacer, voy a enfocar un momento a pantalla para que veáis el resultado del programa.